casa. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Mi nombre es Paula Moreno y este programa está dirigido a niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Si tienen por ahí algún familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele. Aprender juntos siempre es más divertido. En el programa anterior, Viajerito nos mostró cómo realizó su guía de viaje para su amiga de Guinea Ecuatorial. Él viajó a Huaraz e Iquitos para anotar todo lo que observaba y también para dar recomendaciones de viaje. Viajando, comprendió lo importante que es saber sobre el clima de cada región, el tiempo, la altura, precipitaciones y el recorrido para visitar muchos lugares en el mundo. Les cuento que Viajerito es un niño a quien le encanta ir a todas partes. Él es un aventurero y hoy quiere contarnos algo que le ha llamado mucho la atención. En el Perú hay muchos tipos de climas y temperaturas cada día. ¿Se han dado cuenta que en una misma localidad o de un distrito a otro se encuentra una temperatura distinta? Vamos a ver qué ha descubierto Viajerito. Chicos y chicas de Aprendo en Casa. Les cuento que el clima varía dependiendo de la región. Incluso cuando nos encontramos en el mismo distrito, el clima puede ser diferente dependiendo de diversos factores. Les cuento que la otra vez estuve en Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo es un distrito en Lima cerca de la costa. El invierno es tolerable, es decir, nos podemos poner una casaca y ya nos sentimos abrigados. Además, si amanece con neblina, durante las primeras horas de la mañana desaparece. Asimismo, cuando hay llovizna, la llovizna se va rápidamente. Sin embargo, caminé un poco más arriba. Fui a una parte del mismo distrito de Villa María del Triunfo conocido como Ticlio Chico. En Ticlio Chico todo era muy diferente. La neblina duraba casi todo el día. Cuando llueve las gotas de agua son bastante grandes y el frío es súper intenso. Sin embargo, Ticlio Chico está dentro de Villa María del Triunfo. Tiene un clima muy diferente pero pertenece al mismo distrito. ¿Por qué sucede esto? Hoy estudiaremos sobre los elementos del clima que hacen posible los diferentes climas en el Perú. En el programa pasado les mostré sobre mis viajes a Huaraz e Iquitos. En mi viaje a Huaraz comprendí todo lo que se necesita saber antes de visitar un nuevo lugar. ¿Cómo es el clima? ¿Cuántas horas son de viaje? ¿A qué distancia se encuentra un lugar de otro? ¿Cómo es el tiempo? Entre otros datos. Huaraz es una ciudad cuyos veranos son cortos, secos y parcialmente nublados. Los inviernos son cortos, frescos y nublados. La temperatura del ambiente varía entre 4 grados centígrados y 21 grados centígrados. A veces bajan a menos de 1 grado centígrado y otras a más de 23 grados centígrados. Pero eso ocurre muy rara vez. El trayecto duró aproximadamente 8 horas y pude conversar mucho con la señora Vizcacha. Lima está ubicada aproximadamente a 150 metros a nivel del mar. Es decir, la ciudad de Lima se encuentra elevada a 150 metros con respecto al mar. En mi viaje, pasé por diferentes letreros que decían 1800 metros sobre el nivel del mar, 2890 metros sobre el nivel del mar y 3052 metros sobre el nivel del mar. Es decir, mientras más viajaba y me acercaba a Huaraz, iba subiendo más y más alejándome del nivel del mar. ¿Qué quiere decir esto? Así es, que cada vez alcanzaba mayor altura y con el cambio de altura venían también el cambio de temperatura y otros elementos del clima. Fue genial descubrir todo esto. ¡Wow! ¡Qué grandes descubrimientos, Viajerito! Nuestra atmósfera o la capa de aire que rodea al planeta no es estática. Si observamos el cielo, por ejemplo, vemos que siempre está distinto. Todos estos cambios que observamos alrededor de la atmósfera generan condiciones atmosféricas como la lluvia, la temperatura, entre otras condiciones. ¿Y qué pasa cuando agrupamos estas condiciones? Pues el conjunto de condiciones atmosféricas de una zona o región es el clima.
El clima es conjunto de condiciones atmosféricas de una zona o región. Para obtener esta información, se hacen estudios todos los días del tiempo atmosférico y después de muchos años se saca un promedio del tiempo de todos los días para saber cuál es el clima del lugar. Por ejemplo, el clima de Huancavelica es cálido, templado y frío. Tiene una temperatura que varía entre 16 grados centígrados y 2 grados centígrados. Además, presenta días lluviosos de diciembre a febrero y días más secos de marzo a noviembre. El clima es entonces lo que esperamos de la atmósfera en cada región. En el Perú encontramos muchos climas, ¿sabían? Tengo un amigo que está muy interesado por saber cuántos climas tiene el Perú y fue al Cenami a descubrirlo. ¿Saben qué es el Cenami? Sí, es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Vamos a ver qué tal le fue. Buenas, ¿tú tienes mi reto? No, no lo tengo. ¿Qué no tendrá? A ver. Buenas, ¿tú tienes mi reto? No. Ay, Dios, qué mala suerte. Buenas, ¿tú tienes mi reto? No. ¿Tú? Tampoco. No está bueno. Buenas, ¿tú tienes mi reto? Ajá, ¿Sí? Sí. Bien, por fin. yo tengo tu reto. A ver, ¿qué dice? No te tires de un puente, por favor. A ver. No es eso, a ver. A ver, dice, este es el mapa. Este es el mapa climático del Perú. Lo que debes hacer es averiguar a qué departamento pertenece cada clima. Inclusive algunos departamentos pueden presentar más de un clima. ¿Qué tal? ¿Sencillo o no? ¿Te parece complicado? Un poquito, pero vamos a intentarlo. A nivel mundial existen 33 tipos de clima. ¿Sí? Nosotros en el Perú, ¿tienes idea cuántos tenemos? ¿Cuántos? 27. 27. ¿Sí? Bueno, casi Inclu- las 33. Casi los 33, exacto. Sí, este es el mapa del Perú y hay una clasificación que es, el nombre no es muy sencillo, pero se llama Thornway. Thornway es el nombre de un clima. Thornway. Exacto, es el nombre de un climatólogo que estudió en Estados Unidos. Ese climatólogo, ¿qué hizo? Utilizó datos de lluvia, datos de viento, datos de humedad y sacó una serie de indicadores y pudo obtener este mapa. Y bueno, aquí ahorita vamos a hacer lo que... dibujar. Vamos a hacer como esto, vamos a ponerlo aquí. Pero no como fotocopia, sino coloreando. Exacto, entonces, ¿qué te parece si empezamos por la selva? Tú vas a identificar quienes tienen un tipo de clima tropical que es muy lluvioso durante todas las estaciones del año. Comenzamos con Loreto. Con Loreto. Bueno. ¿Quién me ayudó en hacer mi reto? Colorear. He coloreado. He dibujado. Bueno, hemos hecho muchas cosas. A ver, vamos a ver que sería yo también me voy a ver cómo lo hice. Apurímac sí lo tiene todo. Exacto. Ay, Ayacucho. Ujú. Sí, Ayacucho, viene Ayacucho, partimos desde aquí. Y Tacna, ¿no? Tiene ahí la parte alta. Y Tacna. Muy bien, ¿qué tipo de clima ese es? El clima frío. Frío. ¿Verdad? Frío, donde están las más altas. Ya está. Muy bien, entonces el día de hoy has aprendido a identificar de los 27 climas que tiene nuestro país, hemos identificado 4 de ellos. ¿Y por qué 4? 4 son los que abarcan
áreas más extensas en nuestro país son los más predominantes, digamos que los más importantes, pero lo que te tiene que quedar claro es que dentro de cada departamento yo puedo encontrar 2 climas o más climas, ¿sí? La parte verde sería tropical. La parte azul sería todo esto. Todo esto sería frío. La parte de lo que sería marrón, semifrígido. Y por último, en nuestra famosísima, lo que sería costa donde vivimos en Lima, sería desértico. ¿Y por qué desértico? Porque vivimos en el desierto. ¿Es un reto cumplido o no es un reto? Reto cumplido. Tiempo. Bueno, lo decimos a la cámara en 1, en 2 y en 3. Reto cumplido. Bueno, chicas, eso ya es todo. Nos vemos hasta el próximo reto que ya nos espera. Bueno, y ahí vamos. ¡Chao! ¡Genial! El Perú posee 27 tipos de climas. Como hemos visto en el reto de nuestro amigo, hay muchos tipos de climas dependiendo de la región y otros factores. Además, el clima es el promedio del tiempo atmosférico registrado por un buen tiempo en cada lugar. Pero, ¿qué es el tiempo atmosférico? El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado. Este tiempo atmosférico es definido por los elementos del clima. ¿Recuerdan que Viajerito aprendió a identificar los elementos del clima para poder viajar tranquilamente? ¿Cuáles eran estos elementos? Los elementos del clima son la temperatura, las precipitaciones, el viento, la humedad y la presión atmosférica, siendo la temperatura y precipitaciones los elementos más importantes al determinar el tiempo atmosférico. En este momento en Huancavelica la temperatura es de 11 grados centígrados y está lloviendo ligeramente. Ese es el tiempo atmosférico, es decir, el tiempo en este preciso momento. ¡Genial! ¿Qué más conocemos sobre estos elementos del clima? ¿Cómo los podemos medir? Les dejo pensando un momentito y volvemos para compartir nuestras respuestas después de la pausa. No se muevan, que ya regresamos. Ya estamos de vuelta. El día de hoy estamos aprendiendo la diferencia entre el clima y el tiempo atmosférico. Además, estamos identificando los diferentes elementos del clima que cambian según la región y el lugar. ¿Recuerdan las preguntas que hicimos hace unos minutos? ¿Qué más sabemos sobre estos elementos del clima? ¿Cómo los podemos medir? Para contestarlas, una amiga visitó el Cenami y recolectó mucha información sobre el tema. Vamos a verla. Hola amigos de Casaventuras, ahorita estamos en Jesús María, vinimos al Cenami para hacerle unas preguntas a Gabriela Quiroz, que es una meteoróloga, para nuestra pregunta de investigación, que es ¿por qué el Perú tiene tantos climas? ¿Saben qué significa Cenami? Significa Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Una pregunta, ¿se encuentra Gabriela Quiñoz? Sí, soy yo. ¿Sí, en serio? Sí, claro. Ya, mire. Ven, acompáñame al centro de pronóstico y te explico un Ya, poquito acerca vamos. de tu pregunta. Este es el centro de pronóstico. Para responder tu pregunta nos vamos a ayudar de algunas pantallas grandes que tengo aquí. Yo de niña siempre era muy observadora, entonces me llamaba mucho la atención del cielo. Pero el cielo en Lima siempre es gris
Y cuando viajé a la selva me di cuenta que las nubes eran coposas y eran muy blanquitas con el cielo muy celeste. Y eso me gustó mucho y empecé a preguntarme por qué es tan diferente Lima de la selva. Y desde ahí me empezó a gustar un poco explorar sobre el clima y bueno, estudié meteorología en la agraria y me gustó. Yo cuando vine al principio no sabía mucho, estaba como que media confundida, pero cuando yo ya llegué a entrevistar a Gabriela, pude aprender mucho más. ¿Cuántos climas tiene el Perú? Bueno, en realidad en el mundo existen 33 climas bien identificados. El Perú tiene 27 de ellos. Y Gabriela, dime cuál es este lugar. Este lugar es el área de percepción remota. Percepción viene de observar y remota viene de lejos, ¿no? Entonces, este es el área en donde monitoreamos los satélites alrededor de la Tierra. Mira, entonces el satélite no solamente ve las nubes, también puede ver las temperaturas del mar. Hay zonas más calientes que otras. Y ves que se mueven las figuritas, es porque cambia día a día. Una pregunta, ¿aquí hay algún lugar en donde podríamos tomar observaciones sobre el tiempo? Aquí cerca tenemos una estación meteorológica en Campo de Marte. Allí podemos conocer cómo se toman las variables meteorológicas. ¿Te parece si vamos a visitarlo un ratito? Ya vamos. Bueno, Mica, esta es la estación Campo de Marte. Aquí contamos con una serie de instrumentos meteorológicos que miden variables meteorológicas, como la presión, el viento, la temperatura, la humedad. ¿Cómo está? ¿Tú eres el observador? Yo soy el observador, soy técnico en meteorología, técnico César Palacio Morales, técnico en meteorología de CENAMI. Acá tenemos una serie de instrumentales o termómetros que nos permite ver la temperatura máxima durante el día y la temperatura mínima durante el día, ¿no? Acá tenemos otro instrumental que también nos va a permitir ver las temperaturas, pero graficándose, ¿no? Acá nos va a ver el momento que tenemos la temperatura, en qué temperatura estamos en este momento, ¿no? Bueno, amigos, por fin ya terminé mi actividad. Y oigan, está al revés. Ahora sí está mucho mejor. Bueno, amigos, nos vemos en la siguiente aventura. ¡Chao! Nuestra amiga descubrió que los elementos del clima se pueden observar, identificar y medir. ¿Cómo se pueden medir estos elementos? Como vimos en el video, la temperatura, por ejemplo, se mide a través del termómetro. Cuando nosotros estamos enfermos y tenemos fiebre, nos miden la temperatura con un termómetro clínico. ¿Qué es lo que miden con este instrumento? Pues miden la cantidad de energía calórica que tenemos en el cuerpo. Si es mayor a 38 grados, estamos con fiebre, ¿verdad? Con la temperatura en el ambiente ocurre algo similar. La temperatura es la cantidad de energía calórica que hay en el aire dentro de un lugar y momento específico. Para ello se utiliza el termómetro ambiental y se mide cuánto es el calor del lugar. Por ejemplo, la temperatura en Arequipa en este momento es de 14 grados centígrados. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la temperatura ha sido medida con un instrumento de medición, es decir, un termómetro como los que vimos en el video. ¿Y las precipitaciones? Las precipitaciones también son un elemento del clima. Son partículas de agua que caen sobre la Tierra. Estas pueden ser lluvias, puede ser nieve o también granizo. En este preciso momento en Arequipa no hay probabilidades de precipitaciones, por lo tanto, no hay lluvia. ¿Saben ustedes con qué instrumento se mide la precipitación? ¡Ajá! Con el pluviómetro. Muy bien, entonces ahora ya sabemos cuál es la diferencia entre clima y tiempo y además cuáles son los elementos del clima. Hemos hablado sobre Huaraz y los elementos que generan un clima frío.
Pero ¿qué pasa en los lugares donde hace calor? ¿Recuerdan el viaje de Viajerito a Iquitos? Vamos a ver qué nos puede decir sobre este gran viaje. Así es, Paola. En el programa pasado narré sobre mi viaje a Iquitos. Fue un viaje genial. Les cuento que Iquitos es una ciudad de clima tropical y cálido. Ahí llueve todo el año. Y tiene una temperatura que se encuentra entre 17 grados centígrados y 36 grados centígrados. El cielo siempre se veía despejado y hacía bastante calor. Pero, de pronto, había lluvias intensas y en la noche hacía demasiado frío. Sí, en Iquitos y en otras partes de la selva, por temporadas, hace mucho frío en la noche. Ahora, ¿recuerda mi viaje en el avión? Para llegar a Iquitos, viajé en avión. Lo primero que me llamó la atención al estar sobre él fueron las nubes sobre Iquitos. Observé que las nubes eran como cúmulos, es decir, que tenían formas de borreguitos de algodón. Entonces me pregunté, ¿qué son las nubes? Paola, ¿tú sabes qué son? Claro, Viajerito. Pero, ¿qué te parece si vemos cómo nuestra amiga hace sus propias nubes y nos explica qué son? ¿Será posible que forme sus propias nubes? Veamos. ¿Cuál es tu nombre? Aura, ¿qué tal? Bien, he estado buscando mi reto. ¿En serio? He caminado mucho. ¿Mucho? Literalmente por todo el canal. Miro ¿Por todo? esta edición para buscar mi reto. ¿Ya? ¿Tú sabes para qué sirven las nubes? No. ¿Tienes alguna idea qué pasa con las nubes? ¿Ese es mi reto? Ese es tu reto, vamos a hacer nubes. ¡Wow, qué chévere! ¿Te ¿Cómo emociona? van a hacer nubes? Pero si las nubes están arriba. Ah, pero vamos a sacar las nubes, que la idea de las nubes, y las vamos a traer acá porque podemos hacer ciencia. ¿Te gusta hacer ¿Ya? ciencia? Sí, me gusta mucho la Ya, perfecto. Entonces vamos a intentarlo. Ok, muy bien. Mira, acá tenemos un líquido transparente. ¿Qué es eso? Esto es alcohol. Como tú vas a echar este líquido, tú vas a utilizar las lentes de seguridad, ¿está bien? Ok. Ahora vamos a cerrar esto y te voy a pedir que lo agites un poquito, nada más. Agítalo un poquito. Ya, perfecto. Ahí nomás. Así que ahora vamos a darle un poco de presión a este gas. Perfecto, ya está. ¿Ves? Aseguramos el corcho. Eso es. Bien. Ya, prueba. Sácale el corcho. Ay, me da miedo. Coco. Eso. Ay, que da cosas. Ahora apriétalo Mira. ya. ¿Por qué ha pasado eso? Ah, lo que pasa es que ahorita con la presión que tú has ejercido con este gas, hemos generado que todo el gas de alcohol que estaba dentro se condense y se formen estas pequeñas gotitas de alcohol. Te cuento que este reto tiene una segunda parte que es un poco más difícil. ¿No es reto cumplido? Yo pensé que iba terminado y de hecho ese es el reto más fácil del mundo. Pero ¿cómo un reto no puede ser sencillo? Esto era para que pruebes nada más, pero lo que viene después es mucho más extremo. Estoy súper emocionada porque ya quiero hacer algo más difícil porque me gustan mucho los retos, en especial este que tiene mucho que ver con la ciencia. Bueno amigos, vamos a mi reto. Y bueno, ya comencemos la segunda parte del reto. ¿Cómo va a ser? Primero, quiero que sepas que las nubes son súper importantes. ¿Has escuchado hablar del ciclo del agua? Sí, de que tú sube, baja, sube, baja, sube, baja. Exacto, tal cual. Entonces recuerda que todo lo que se calienta en forma de líquido, ya sea el mar, los lagos o las lagunas, se evaporan, así como ves el vapor de acá. Y se vuelve una nube. Exacto, se Y de esa condensa. nube cuando llueve se vuelve de nuevo un mar. Comencemos. Ahora vamos a generar una nube súper archi mega grande y la vamos a colocar acá. Y la voy a poder tocar como un algodón de azúcar. Sí, la vas a poder tocar como una especie de algodón de azúcar. Pero para eso yo he traído algo y necesito utilizar guantes de seguridad y te recomiendo que tú también te pongas los guantes de seguridad. Esto se llama hielo seco. Ok. El hielo seco está hecho con CO2. El CO2 es el dióxido de carbono, que también tenemos parte de CO2 en nuestra atmósfera, pero en una cantidad muy, muy pequeñita. Este hielo nunca se va a derretir. Ah, exacto, no se derrite, porque cuando tú hablas de derretir es cuando algo pasa de estado sólido, como esto de aquí, a estado líquido. Pero este hielo, como está hecho de CO2, a mucha, mucha, mucha presión, si yo le altero la temperatura, así mira, lo que va a hacer es sublimarse. Sublimarse es algo que pasa de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Ahora lo que he hecho es triturar el hielo seco y vamos a generar una sublimación instantánea como si fuera una gran neblina o nube. ¡Yeah! Todo. Una nube. Exacto. Y ahora, si queremos hacer que este hielo se sublime de manera instantánea, lo que vamos a hacer es subirle la temperatura. ¿Te acuerdas que te habías fijado que acá salía una especie de vapor? Ajá. Ya, esto es agua caliente.
Oh my God, este es súper guay. Lo que estamos viendo aquí es una sublimación instantánea. Sí, también aquí sí un poco, pero no pasa nada. ¿Ya ves? ¿Y a qué huele esto? ¿Y eso por cuánto va a durar? Unos segundos, fácil. Es que me encanta, es súper... Ni siquiera se siente, les voy a contar la sensación. Es como... Soy adicta a hacer esto. Mira. Chévere. ¡Ay! ¡Ay, mis ojos! Y como es más pesado que el aire en general, lo puedes agarrar, mira. ¿Lo puedo agarrar? Ya, yo lo quiero agarrar. Solo no metas las manos hasta adentro porque... Bien, prueba de nuevo si quieres. Ajá. Chévere. Como si tuvieras una pequeña nube en tus manos, ¿ves? Sí, yo quiero volver a hacer esto en casa, no sé. Entonces ahora, ¿esto ha sido un reto cumplido? Recontra cumplido, es más, choca esos 5. Sí, bueno amigos, esto fue un reto cumplido. Genial. Pues son masas que podemos observar y están formadas por gotas de agua suspendidas en el ambiente. Se forman cuando el vapor de agua se junta. Esta agua resulta de la evaporación del agua de los ríos, mares u otros. Muy bien, chicas y chicos, creo que con todo lo que hemos aprendido hoy es momento de nuestro reto. En el reto de hoy identificarán el clima típico de la zona donde viven. Una vez que lo identifiquen, elaborarán una ficha sobre el clima en su comunidad. Para ello pueden utilizar lo aprendido en este programa sobre los elementos del clima y los factores que varían estos elementos. Además, pueden preguntar a sus familiares o investigar más sobre el tema en páginas seguras de Internet o en algún libro. Una vez que tengan el primer borrador de su ficha, no se olviden de revisarlo. ¿Cómo? Pues responderán un cuadrito que marcarán dependiendo de lo que encuentren en el texto. En el cuadrito se preguntarán si han buscado información para realizar su texto. Además, revisarán si han mencionado en su texto los elementos del clima o los factores. Por último, revisarán si su texto tiene mayúsculas, punto final y un título que tenga que ver con su texto. ¡Genial! Al revisar el texto, elaborarán escritos y fichas geniales. ¡Ojo! No se olviden de guardar esta ficha en su portafolio. El día de hoy hemos aprendido mucho sobre los elementos del clima. Además, hemos identificado la diferencia entre clima y tiempo meteorológico y observado también cuáles son los instrumentos de medición en los elementos del clima. Ahora que conocemos todo esto, estaremos preparados para todos los viajes que hagamos en el futuro y conoceremos perfectamente cada lugar a donde vayamos. ¿Les ha gustado el programa de hoy? ¿Sí? ¡Estupendo! Porque a mí también. Hemos acabado por hoy, pero nos vemos en el próximo programa, aquí en su espacio de siempre, Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!